Hay que entender que dentro del contexto de los efluentes líquidos que nosotros tenemos o que podemos tener en una industria o a nivel doméstico, el principal efluente va a ser el efluente líquido de agua, ¿no? O simplemente aguas contaminadas o lo que se conoce como aguas residuales. Estas aguas residuales presentan diferentes parámetros que pueden medirse para determinar si está contaminada o no esta agua. Dentro de estos parámetros ya hablamos la clase pasada que existía uno que hablaba del DBO, ¿ya? ¿Qué era el DBO? Era la demanda bioquímica de oxígeno, en otras palabras, la cantidad es una medida indirecta de la materia orgánica que se puede biodegradar dentro del agua o que se encuentra en el agua. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hacer una introducción ya un poquito más profunda, vamos a ver ciertos conceptos. Como les decía, dentro de los diferentes efluentes vamos a tener principalmente el agua. ¿Ya? Estos efluentes pueden venir, por ejemplo, de agua de alguna población o de alguna empresa, de alguna industria, etcétera, ¿no? Entonces, según este origen en el cual se producen estas aguas residuales, cuyo concepto no sería nada más que aguas que provienen de un sistema de abastecimiento después de haber sido ya usada, es decir, después de haber sido modificada por diversos usos en actividades domésticas, industriales o comunitarias. Entonces, estas aguas residuales, que no es nada más que agua contaminada o agua ya utilizada, de acuerdo a su origen, nosotros la podemos dividir en tres grandes grupos, o bueno, en tres tipos, que serían las domésticas, que son aquellas que provienen de las poblaciones, de todo lo que son hogares, entonces, que se utilizan como con fines higiénicos, por ejemplo, baños, cocinas, lavanderías, etcétera. En ese sentido irían las aguas domésticas. Mientras que las aguas industriales son líquidos o son efluentes generados de procesos industriales, como su nombre lo dice. Obviamente, aquí las características de esta agua va a estar en función de qué tipo de proceso estemos trabajando o en qué tipo de proceso estemos trabajando. Es así que estas aguas van a tener características específicas de acuerdo al tipo de industria que estemos hablando. No va a ser lo mismo una agua industrial que provenga de una curtiembre que otra que provenga, por ejemplo, de un lavador de jeans. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por último vamos a tener las aguas pluviales, que son simplemente agua de lluvia, que en ocasiones suelen acarrear ciertos contaminantes que se encuentran en el mismo suelo o que se encuentran en el trayecto de su caída hacia, hacia el suelo, hacia la tierra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a analizar ciertos parámetros que me sirven para poder caracterizar a estos dos tipos, bueno, a todas estas aguas, que son diferentes parámetros que yo puedo medir y así evaluar la contaminación que tiene dicha agua. Vamos a hablar un poquito de esto. Hemos visto que existe ciertos tipos de aguas residuales. Dentro de estas aguas residuales yo puedo evaluar ciertos parámetros. En forma general, estos serían los principales parámetros que me ayudarían a tener una idea de qué tan contaminada está el agua. Por ejemplo, creo que ya hablamos con ustedes, el pH me da una idea de si es que yo tengo sales o si es que yo tengo ciertos metales disueltos en el agua y con lo cual se va a alterar el pH de dicha agua o de dicha muestra. Entonces, este es un parámetro importante. Ahora, la conductividad, ¿con qué vamos a asociar? ¿Con qué contaminante le podemos asociar a la conductividad? Primero, ¿qué se entiende por la conductividad? ¿Ya? Entiéndase que sólidos suspendidos tendrían un diámetro considerable, ¿no? Un diámetro grande, pongámoslo así. Mientras que estos ya son partículas de diámetro más pequeño. Al ser disueltos, obviamente me van a alterar la estructura del agua en sí y me van a generar una cierta conductividad, obviamente generando un cambio de pH. Entonces,
Estos parámetros que hemos visto aquí se dan debido a un contaminante que son los sólidos y que estos los podemos eliminar con ciertos tratamientos físicos, ¿no es cierto? Esto hemos visto que, o bueno, han de haber hablado en algún momento que son ciertos tratamientos físicos con los cuales nosotros podemos eliminar la mayor cantidad de estos sólidos. Ahora, este parámetro de DBO y DQO hace referencia a la cantidad de oxígeno que yo necesito para oxidar o para degradar componentes químicos y componentes biológicos, ¿no es cierto? Pero, o mejor dicho, en el que más nos vamos a orientar o en el que más vamos a hablar por el momento va a ser el DBO. Ya, porque vamos a hacer procesos biológicos, correcto, porque vamos a hablar acerca de tratamientos biológicos. Pero recordémonos o hablemos un poquito más acerca del DBO. ¿Qué mide el DBO? Esto va a ser una medida indirecta que me ayuda a medir la cantidad de material orgánico que yo tengo presente en una cierta muestra de agua. Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre los parámetros de arriba con los de acá. Ya, por ejemplo, podría ser lo que ya hablamos, sedimentación mediante floculación, coagulación, obviamente, puede ser simplemente por clarificación, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ya reducir, en cambio, material orgánico, nosotros tenemos que relacionarlo con tratamientos biológicos. Y aquí es donde entra la parte de los sistemas de aireación. Para nosotros poder conseguir una degradación del material orgánico presente en una muestra de agua, es necesario cumplir con una cierta condición de oxígeno dentro de nuestras muestras o dentro de nuestro tratamiento. Entonces, el tratamiento biológico, a más de eliminar el material orgánico, o mejor dicho, el tratamiento biológico nos va a servir para eliminar el material orgánico con la ayuda de cierta cantidad de oxígeno que, si es que el agua no tiene, nosotros le debemos inyectar a esta agua para que pueda cumplir con las condiciones necesarias. Entonces, este capítulo nos vamos a orientar a ver el diseño de equipos que nos ayuden en el proceso de tratamientos biológicos, o en los tratamientos biológicos del agua. Ahora, entendido esta partecita, bueno, si es que quieren pueden ir a leer, pueden ir a leer todo lo de las características que les he puesto aquí. Para poder entender de mejor manera lo que son los sistemas de tratamiento biológicos, hay que entender la gran diferencia que existe entre DQO y DBO. Entiéndase que la demanda química de oxígeno, es decir, el DQO, viene a ser un proceso de oxidación para nosotros poder degradar a ciertas sales que se encuentran o a ciertos químicos que se encuentran en el agua. Por ejemplo, la oxidación de nitritos, de fosfatos, etcétera, para poder disminuir su concentración dentro del agua. Mientras que la demanda bioquímica, aquí quiero aclarar algo. La demanda bioquímica viene a ser la cantidad de materia orgánica que se podría degradar, pero hay que entender que este DBO tiene tres posibles fuentes, ¿ya? O tres clases de materiales que pueden estar involucrados dentro de esta demanda bioquímica de oxígeno, que son la materia orgánica de origen carbonoso, en la cual simplemente van a ser el alimento de los microorganismos que nosotros coloquemos. Vamos a tener una fuente de nitrógeno oxidable, derivados de nitritos, amoníaco y compuestos de nitrógeno orgánico, y vamos a tener otros productos como por ejemplo los compuestos reductores químicos, como sulfitos, sulfuros. Si ustedes se fijan, entonces vamos a tener que mediante el DBO y el DQO tratar de medir estos tres. Sin embargo, en el DBO nos vamos a enfocar específicamente a la materia orgánica carbonosa. ¿Ya? ¿Por qué nos vamos a enfocar a este? Porque este es el principal contaminante que se encuentra en aguas residuales domésticas, que puede ser un punto muy importante en sus estudios, ¿no? Tratamiento de aguas potables. Entonces, entendido esta parte, vamos a hablar ahora acerca de los tratamientos biológicos.
Entiéndase que los tratamientos biológicos se van a orientar específicamente a hacer, o son, mejor dicho, un conjunto de etapas que tienen por objeto eliminar cierta cantidad de sólidos y con esta cierta cantidad de sólidos eliminar la mayor cantidad de DBO que nosotros podemos tener en el agua. Entonces, estos sistemas de tratamiento biológico, ¿dónde está? Estos sistemas de tratamiento biológico, en forma muy general, pueden tener el siguiente esquema. Vamos a tener una entrada, aquí tenemos un proceso de aireación, clarificación. Luego de esto tenemos una desinfección. Y tenemos el agua limpia, en otras palabras. Ya tendríamos esto. Sin embargo, después de este tanque de aireación, clarificación, hay que tener presente que nosotros vamos a tener una cierta cantidad de lodos. ¿Ya? Estos lodos tienen que ser tratados, entonces se puede completar este esquema mediante la adición de un deshidratador de lodos. O, bueno, aquí vendría a ser de hecho los tratamientos terciarios, ¿no? Vamos a ponerle como deshidratador nada más, para obtener ya un lodo seco. Este sería el esquema general de nuestro tratamiento biológico, ¿no? En donde nos enfocaríamos específicamente a esta parte. Adicional a esto, hay que tomar en cuenta que previo a la entrada al tratamiento biológico, las aguas residuales tienen un pretratamiento o deben tener un pretratamiento. Por ejemplo, aquí podríamos incluir un tanque para retener grasas y antes de esto podríamos tener un sistema de rejillas. Entonces, esto que se convierte en un pretratamiento que me ayuda a retener la mayor cantidad de sólidos y a retener la mayor cantidad de grasas para que entre nuestra agua al proceso netamente de biológico, al tratamiento biológico. Entonces, ya una vez que hemos visto en qué consiste este tratamiento biológico, vamos a enfocarnos a las diferentes tecnologías que existen para estos tratamientos biológicos, ¿ya? Entonces, dentro de estas tecnologías existen una clasificación muy amplia en la que es sistemas en los cuales se tiene un crecimiento en suspensión y otro es un sistema en el cual se tiene ¿cómo se llama? Un tratamiento biológico en tiempos de retención largos. Entonces, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener dos tecnologías bien marcadas, como les digo, para lo que son tratamientos biológicos. La una, que son algo que se llama las lagunas estabilizadoras, y la otra, lo que son sistemas de crecimiento en suspensión. Entonces, el día de hoy voy a hablar brevemente acerca de sistemas de crecimiento de suspensión. Las lagunas estabilizadoras no son nada más que fosas en las cuales yo dejo al agua reposar en un cierto tiempo de retención. Entonces, el rato que tenemos el agua en reposo por acción de los microorganismos propios de que se encuentran en el agua o por la adición de más microorganismos y con un tiempo de retención bastante alto, se va a dar la degradación del material orgánico, un tiempo de retención alto. Se va a dar la degradación del material orgánico. Mientras que en un sistema de crecimiento en suspensión vamos a tener un tanque de aireación, aquí esté. Vamos a tener un tanque de aireación y después un clarificador. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tenemos entre los sistemas de crecimiento en suspensión
y las lagunas estabilizadoras. En estas lagunas nosotros vamos a tener un tiempo de retención alto y simplemente le dejamos reposar al agua para que los microorganismos propios hagan su efecto. Y por caída libre, es decir, por la acción de la gravedad, simplemente los contaminantes van a generar lodos aquí. ¿Ya? La diferencia con los sistemas de cambio de crecimiento en suspensión va a ser que aquí nosotros tenemos un tanque de areación donde suministramos una cierta cantidad de oxígeno necesaria más los microorganismos que podemos introducir para que se dé eh, para que se dé el tratamiento en sí del material orgánico, se pueda descomponer el material orgánico y después pase a un tanque de clarificación en donde en este tanque vamos a tener en cambio la generación de lodos. ¿Ya? Esta es la gran diferencia entre los dos sistemas. Hay que aclarar que el sistema que más se utiliza, o la tecnología que más se utiliza, son los sistemas de crecimiento en suspensión. Dentro de los sistemas de crecimiento en suspensión tenemos algunas opciones, pero nos vamos a enfocar a dos específicamente. Dentro de este capítulo nos vamos a enfocar a dos. Ya. Entonces, déjenme les cambio de pantalla. Nos vamos a enfocar a dos. Entonces tenemos tratamiento biológico. Dentro de este tratamiento biológico vimos que teníamos lagunas estabilizadoras y acá teníamos sistemas de crecimiento en suspensión. Dentro de este sistema de crecimiento en suspensión existen, como les digo, varias opciones. Me parece que son como 5 o 6. Y nosotros nos vamos a enfocar en dos, específicamente en dos, en lo que son lodos activados y lo que es aireación difusa. ¿Ya? Estos dos mecanismos son los que vamos a estudiar. Ahora, para poder entender cada una ¿cómo se llama? De estas tecnologías, vamos a hacer un pequeño recorderis de un tema que es muy, pero muy importante. ¿Ya? Los lodos activados, como habíamos visto, que es lo que vamos a hablar. Ay, lodos activados. Los lodos activados se van a fundamentar en un sistema en el cual a través de una reacción química, nosotros vamos a convertir el material orgánico en ciertos productos de descomposición que no van a ser contaminantes para el agua. Entonces, este material orgánico, en otras palabras, va a sufrir una reacción. ¿Ya? Entonces, si nosotros podríamos generalizar esta reacción y basándonos en que vamos a tratar material orgánico de base carbonosa, nosotros podríamos describir esta reacción en la que se fundamentan los lodos activados de la siguiente manera. ¿Ya? Y aquí hay que diferenciar dos tecnologías o dos formas de realizar el tratamiento biológico. Lo que es tratamiento aerobio y lo que es el tratamiento anaerobio. Entonces, antes de seguir, diferenciemos cuál es cuál. Ya, el anaerobio sin oxígeno, ¿no es cierto? Ya, sin oxígeno. El aerobio va a ser en cambio con presencia de oxígeno. ¿Cuáles son los productos de una acción microbiana anaerobia? CH4. Mientras que de un proceso aerobio, ¿cuáles van a ser los productos? Como entenderán, los lodos activos nos vamos a orientar específicamente a lo que es un tratamiento aerobio. Entonces, entiéndase que para poder generar o para poder desarrollar el tratamiento biológico, como ustedes ven en esta partecita de arriba donde ya escribí, nosotros tenemos que tener una reacción en la cual se fundamente estos lodos activados. ¿Ya? Que sería un esquema general sería este de aquí. Ahora, mezclemos las dos cosas que hemos visto hasta ahora. O bueno, mezclemos esto que hemos visto hoy y lo que vimos anteriormente en agitación y mezclado. Para nosotros poder diseñar
un tanque mezclado o mezclador, habíamos visto que lo importante eran o lo que debíamos calcular eran dos parámetros. ¿Cuáles eran? Era el volumen y en función del volumen era un tiempo. ¿No es cierto, chicos? Sí se acuerdan de esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dimensionar los tanques que vamos a utilizar en el sistema de tratamiento biológico, es importante determinar el volumen y su dependencia con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar el tiempo de residencia en un sistema de tratamiento biológico, por ejemplo, los lodos activos, si sabemos que se va a llevar a cabo a través de una reacción química? ¿Cómo podríamos determinar? Se podría determinar a través de la estimación del tiempo de reacción. ¿A qué hace referencia esto? Y aquí vamos a hacer un poquito de química general. Si yo quiero diseñar un tanque para lodos activados, este tanque debe tener un tiempo de retención, es decir, un tiempo en el cual se quede el agua aquí. Este tiempo de retención tiene que ser igual o mayor al tiempo que tome que se genere esta reacción de aquí. Si es que el tiempo que yo estoy diseñando es menor al tiempo de reacción, no se va a dar el tratamiento en sí del agua. ¿Por qué? Porque no estoy dándole suficiente tiempo para que el material orgánico se oxide o simplemente se degrade en CO2 y en agua. Entonces, aquí es muy importante determinar el tiempo de reacción. Para esto, nosotros debemos determinar variables o ciertas propiedades que me van a servir para conocer este tiempo de reacción. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar con la física clásica. Bueno, ahora sí relacionémosle con los que les decía. Relacionemos que queremos determinar el tiempo que se demora un cuerpo en recorrer una distancia X. Entonces, la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Esto es en física clásica, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de relacionar este concepto en cambio con una reacción química. Si es que nuestro trayecto va a ser la conversión de reactivos a productos, pongámosle así, de reactivos a productos, con respecto al tiempo, ¿cómo podríamos determinar el tiempo de reacción? Ya, correcto, la velocidad de reacción. Entonces, si nosotros queremos determinar el tiempo de reacción, es necesario determinar la velocidad de reacción. En otras palabras, es necesario determinar cuánto se demoran los reactivos en convertirse en productos. Esta velocidad de reacción tiene una formulita, de hecho. La velocidad de reacción es igual. Entonces, así como hacíamos relación con la velocidad en la física clásica, la velocidad sería la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Aquí nosotros habíamos puesto que es la velocidad con la que se convierte de reactivos a productos sobre el tiempo. Entonces, si ahora nosotros queremos determinar la velocidad de reacción, ¿qué deberíamos medir? ¿Qué distancia deberíamos tomar en cuenta o qué factor deberíamos tomar en cuenta para poder saber si es que la reacción es rápida o si es que es lenta? La concentración, ya. O en otras palabras, la variación de moles con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo medir la velocidad de reacción con respecto, o mejor dicho, yo puedo medir la velocidad de reacción sabiendo la variación del número de moles con respecto al tiempo. ¿Ya? Esta ha sido la formulita de la velocidad de reacción. Ahora, los reactivos se comportan de una manera en una reacción, que sería disminuyendo, mientras que los productos van apareciendo.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una velocidad de reacción para reactivos y una velocidad de reacción para productos. Me voy a cambiar de hoja en un momento, denme un segundo. Entonces estábamos viendo que existe velocidad de reacción para reactivos y velocidad de reacción para productos. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo medir la variación del número de moles del componente I, siendo I cualquiera de los reactivos, con respecto al tiempo. Y podríamos definirlo así, de esta manera. ¿Ya? Esta sería la definición de velocidad de reacción. El recipiente en donde se lleva a cabo una reacción se conoce como reactor. ¿Ya? Si nosotros vamos a diseñar este reactor, o si nosotros vamos a diseñar el tanque donde se lleve a cabo una reacción, uno de los parámetros de diseño, de hecho, ya va a ser el volumen de útil o el volumen que utilicemos del volumen total del reactor. ¿Ya? Eso es de cajón, o sea, nosotros sabemos cuánto vamos a utilizar y para eso diseñamos. Eso lo vimos incluso en agitación. Entonces, el rato que nosotros sabemos el volumen de un tanque o el volumen del tanque que queremos diseñar, en donde se va a llevar a cabo una reacción, a esta fórmula de aquí nosotros le podemos colocar como la variación de moles del componente I en un volumen determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta fórmula? Esta fórmula se convierte en la velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración de cualquiera de los componentes con respecto al tiempo. Entonces, esto sería de cualquier componente. Escribamos una reacción estándar. Podríamos ponerle que A, con sus respectivos coeficientes estequiométricos, más B es igual a C. Entonces, como estamos llamando I a cualquiera de estos componentes, como les había mencionado, nosotros vamos a tener una velocidad de reacción para los reactivos y una velocidad de reacción para los productos. ¿Por qué esta diferenciación? Tomemos en cuenta a los reactivos. Entonces vamos a analizar para la velocidad de reacción de A va a ser igual a la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros resolvemos esta diferencial, vamos a tener que es la concentración de A en el punto 2 o en el punto final menos la concentración de A en el punto inicial sobre T2 menos T1, ¿cierto? Ahora, solo fijémonos en la parte de arriba. Si es que es reactivo, la concentración 2 de A es mayor o menor que 1. Es menor, ¿no es cierto? Porque el reactivo, ¿qué pasa con el reactivo? Se consume, correcto. Entonces, este término de aquí va a dar negativo. ¿Eso qué idea nos da? Que cuando estamos hablando de velocidad de reacción de los reactivos, nosotros vamos a tener signo negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se consumen. Mientras que cuando tenemos una velocidad de reacción de los productos, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se está generando. ¿Ya? Entonces yo puedo determinar la velocidad de reacción para A, para B o para C. Es independiente. Siempre va a seguir este mismo concepto, que es la variación de la concentración con respecto al tiempo. Ahora, mezclemos un poquito con más química todavía. ¿Qué sucede si es que esta reacción llega a un equilibrio? ¿Cuál es el concepto de equilibrio químico, chicos? Significa que la cantidad que está desapareciendo de A tiene que ser igual a la cantidad que está apareciendo de C, haciendo referencia a los dos, ¿no es cierto? O en otras palabras, la cantidad de A más B que desaparece tiene que ser igual a la cantidad de C que va apareciendo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos planteamos a partir de eso y con el concepto que ya sabemos, podemos decir que la velocidad del reactivo A va a ser igual a la velocidad del reactivo B y va a ser igual a la velocidad del producto C. Esto se cumple en el equilibrio químico, ¿ya? O en otra forma de expresión, la concentración de A
sobre el tiempo tiene que ser igual a la concentración de B sobre el tiempo y tiene que ser igual a la concentración de C con respecto al tiempo. Me van a preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro van a ser estos coeficientes estequiométricos que tienen. No va a ser lo mismo que desaparezcan 8 moles de A que 2 moles de B. Entonces ahí entra el coeficiente estequiométrico. Esto para que tengan presente, ¿no? Listo. Entonces, hemos visto cómo determinar la velocidad de reacción. Existe otro concepto dentro de química que es, bueno, no sería otro concepto, otra partecita dentro de química que es la famosa cinética química, que no es nada más que determinar todos los parámetros que se involucran en la velocidad de reacción de una reacción. Entonces, si nosotros estamos hablando de la reacción de A, B, A más B me va a dar C, la cinética química lo que nos va a dar es la idea de cómo va a influir ciertas propiedades del sistema o del sistema reactante en la velocidad de generación de C o de la desaparición de A. Esta cinética química viene acompañada de una formulita que es: la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A a la alfa por B elevado a la beta. Entonces, ¿qué información nos está dando esta ecuación de aquí? Esta ecuación de aquí lo que nos está diciendo, o lo que nos hace ver, es la dependencia de la velocidad de reacción. ¿Con qué? Con dos cosas: con la concentración y con una constante K. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de aquí lo que nos ayuda a entender es que la velocidad de reacción se denota con la letra R por el inglés ratio, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción va a ser una función de la concentración de los reactivos o de los productos, ¿ya? Mientras que K es una función de la temperatura. Eso es lo que nos está diciendo la cinética química. Ahora veamos qué es cada uno de estos parámetros. Acordaránse de esto, ¿no? Velocidad, una función de la concentración, y K, una función del tiempo, de la temperatura, perdón. En esta ecuación vamos a tener términos nuevos, que son, bueno, esta es la velocidad, las concentraciones A y B. Este término K es una constante cinética, ¿ya? Esta constante cinética, como habíamos mencionado, es una función de la temperatura. Ahora, estos dos términos de aquí, que es alfa y beta, son el orden de reacción de dicha reacción. ¿A qué se hace referencia con este orden de reacción? Viene a ser la dependencia de la velocidad con respecto a las concentraciones, ¿sí? Este orden de reacción es igual a alfa más beta. O en otras palabras, yo puedo tener un orden de reacción con respecto a A y un orden de reacción con respecto a B. La suma de estos dos me da el orden total de reacción, ¿sí? Pero ¿qué significa? Físicamente, ¿qué significa este orden de reacción? A ver, me voy a cambiar de hoja. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una reacción que nos dice que la velocidad, perdón, que la cinética química es igual a K por la concentración de A elevado al alfa, donde alfa es igual a 1. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de A.
¿Por qué afirmo que es directamente proporcional? Porque me dice que alfa es igual a 1. Es decir, esto me va a dar una línea recta. ¿Ya? Es directamente proporcional. Si es que, por ejemplo, tenemos un alfa igual a 2, me está diciendo que la velocidad de reacción de dicha reacción con respecto a la concentración de A tiene una dependencia cuadrática y me va a dar una gráfica de esta manera. Eso quiere decir el orden de reacción. Quiere decir, en otras palabras, la dependencia de la velocidad con respecto a las concentraciones de los componentes. Nosotros entonces podemos tener varios órdenes de reacción. Si es que n definamos como alfa más beta, ¿no? Ahora, si n es igual a 0, ¿qué significa? Significa que la velocidad de reacción únicamente depende de la constante cinética. Al ser 0 estos dos, significa que esto vale 1. Entonces, la velocidad de reacción depende únicamente de la constante cinética. Pero como habíamos visto, esta constante cinética era una función de la temperatura, lo que a su vez nos llevaría a concluir que la velocidad de reacción en una reacción de orden cero depende únicamente de la temperatura. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos un orden de reacción igual a 1, aquí vamos a tener dos posibilidades. Vamos a tener la posibilidad de que el alfa sea 1 y obviamente beta 0, o en su defecto que alfa sea 0 y beta sea 1. En cada uno de los casos nos va a dar la misma información, o de la misma forma, información acerca de la velocidad. En este caso de acá nos está diciendo que la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración de A. Eso nos está diciendo. Acá, en cambio, nos está informando que la velocidad de reacción depende únicamente de B. Orden 0, orden 1. Si tenemos de orden 2, aquí nos va a aparecer más posibilidades. Primera posibilidad, alfa que sea 1, beta que sea 1. Segunda posibilidad, que alfa sea 2 y beta sea 0. Tercera posibilidad, que alfa sea 0 y beta sea 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría esta primera opción? Que la velocidad de reacción va a depender, me comí la K, en un segundo. Que la velocidad de reacción va a depender tanto de A como de B. ¿Qué significaría que alfa tenga 2 y beta 0? Que la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración de A, pero de una forma cuadrática. Y esta, en cambio, me daría que la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración de B, pero de una forma cuadrática. Así nosotros también podemos tener el orden de reacción de 3. Hasta 3 se suele tener. Y números decimales. Puede haber, por ejemplo, orden de reacción 1.505, para casos ya muy específicos, ¿no? Entonces, ese sería en forma general hablar acerca del orden de reacción. Si han de haber escuchado que cuando tenemos microorganismos, estos microorganismos crecen de forma exponencial, esta idea que les acabo de dar. La velocidad de reacción, es decir, la velocidad de crecimiento de un microorganismo, ¿de qué forma será? ¿Será lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, etcétera? ¿Cuál sería? Exponencial, correcto, es así de sencillo, es exponencial, porque va a seguir una trayectoria algo así, ¿ya? Es exponencial. Entonces, ya más o menos le van viendo por dónde va, ¿no? O sea, la idea de darles este antecedente es que cuando ustedes tengan que hacer tratamiento biológico, uno de los parámetros más importantes es la cinética de la reacción que se va a llevar a cabo dentro del reactor o dentro del tanque biológico.
esta, esta cinética va a depender de los microorganismos, entonces, del crecimiento de los microorganismos. Entonces, por ahí va toda esta explicación que les estoy dando. Para concluir con esta parte de cinética, si nosotros tenemos, si nosotros ya hemos visto cuál es la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración, ahora nos hace falta ver cómo podemos relacionar la constante cinética con la temperatura, porque esto ya lo habíamos planteado, ¿no? Que la velocidad de reacción es una función de la concentración, mientras que la constante cinética es eh, una función de la temperatura. Esto ya se resolvió, esto ya lo resolvieron. De hecho, lo resolvió un señor de apellido Arrhenius, que planteó una ecuación, que es la famosa ecuación de Arrhenius, en donde me dice que la constante cinética es igual al factor preexponencial por el exponente de menos la energía de activación sobre R por T. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la dependencia específica de la temperatura con respecto, perdón, de la constante cinética con respecto a la temperatura. Esta es la ecuación que rige a esta constante cinética. ¿Ya? Expliquemos cada uno de los términos. El factor preexponencial, a ver, primero, tanto el factor preexponencial como la energía de activación como el orden de reacción se determina a partir de datos experimentales. Esto primerito. ¿Ya? Es decir, nosotros debemos hacer varios experimentos o un experimento para poder determinar estos parámetros de aquí. Primerito eso. Ahora, este A sub 0 que se denomina como factor preexponencial hace referencia al número de colisiones o al número de posibles colisiones que se deben dar para generar la reacción. Acuérdense que si nosotros tenemos una molécula A y una molécula B y estas moléculas tienen movimiento libre, o se les puede considerar como movimiento libre, para que se dé la reacción, las moléculas deben chocar en una cierta forma y con una cierta energía para que se dé la generación de los nuevos enlaces. Entonces, este factor preexponencial es un estilo de medida de justamente las posibles colisiones o el número de colisiones que se deben dar para que se realice la reacción como tal. La energía de activación, en cambio, es energía de activación. En cambio, la energía de activación es un parámetro asociado a la cantidad de energía mínima que debe consumir una reacción o que deben consumir los reactivos para que se dé una reacción. Para esta explicación les tengo que hacer un gráfico. Si graficamos la energía asociada a una reacción versus el avance de dicha reacción, nosotros en un tiempo cero, es decir, cuando no existe avance, cuando tenemos solamente reactivos, vamos a tener un nivel de energía ya establecido, que es la energía de A y la energía de B. Una vez que estos dos se ponen en contacto, esta energía va aumentando. ¿Por qué aumenta? Aumenta porque necesitamos primero romper una cierta cantidad de enlaces para nuevamente formar nuevos enlaces o para formar nuevos enlaces. Entonces, esta cantidad de energía que se aumenta es justamente para esta acción. Cuando ya alcanzamos estos enlaces rotos y se genera un intermedio químico, tenemos un pico máximo de energía. Luego, esta energía va a empezar a decrecer hasta llegar a los productos. Entonces, la energía de activación es esta cantidad de energía hasta el pico máximo, ¿ya? O en otras palabras, es la energía mínima que se necesita
para que se lleve a cabo la reacción. A eso hace referencia esta energía de activación. ¿Ya? Entonces, una vez entendido cada uno de los parámetros, ya se puede a su vez entender por qué la constante cinética depende de la temperatura. ¿Ya? Una vez concluido con esto, nosotros ya podemos imaginarnos o podemos tener en cuenta que cuando vayamos a hacer o cuando vayamos a analizar un tratamiento biológico, lo primero que tenemos que analizar es que aquí se va a dar una reacción. Para poder diseñar este tanquecito donde se va a llevar a cabo la reacción, es necesario determinar la velocidad de reacción. Determinada la velocidad de reacción, ahí sí proceder al siguiente paso, que es el balance de masa. Ya, ¿por qué necesitamos saber el balance de masa? Porque como nosotros tenemos un sistema abierto, sistema cerrado y sistema abierto. Un sistema cerrado es aquel que permite intercambio únicamente de energía, mientras que un sistema abierto permite el intercambio, con los alrededores me refiero, de energía y de masa. Ahora, si hablamos de que un sistema es abierto, eso significa que constantemente a través de esta frontera va a entrar una cantidad de masa con respecto al tiempo. Entonces, a esta variación de la masa con respecto al tiempo, ¿cómo le habíamos llamado, chicos? Sí, correcto, flujo másico. Entonces, cada vez que hablemos de sistema abierto, debemos hablar de flujos másicos, flujos volumétricos o flujos molares. Cualquiera de los tres, pero ya le ven por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario determinar el balance de masa en un sistema de este tipo? Si nosotros queremos dimensionar, es necesario tomar en cuenta porque si consideramos que esto es un sistema continuo, es un sistema abierto, constantemente va a haber una cierta masa que entre y una cierta cantidad de masa que salga. Nosotros debemos determinar, en cambio, qué cantidad de masa se va a quedar en este sistema. ¿A partir de qué? Del balance de masa. A partir de este balance de masa, nosotros ya vamos a poder relacionar con los flujos volumétricos. Y el flujo volumétrico me da al tiempo. Así de sencillo. Esa es la razón. Ahora, ya hemos visto cómo el fundamento para determinar el volumen, perdón, el tiempo a partir de la velocidad de reacción. Ahora vamos a ver cómo determinar el volumen, que es a través del balance de masa.